Era una mujer enigmática, ni sus mejores amigos la pudieron descifrar del todo. Distante, silenciosa a veces, sin embargo, leal a toda prueba. Como las grandes personalidades de la cultura cubana, a ella también la rodea una aureola como la de las santas católicas. Por fidelidad a las viejas tías que la criaron, ella rechazó un cargo muy importante en el Ministerio de Educación y se quedó feliz dando clase en la pequeña aula donde casi siempre trabajó. Fue ella además una de las pocas miembros del 26 de julio, la célula que organizó el atentado al coronel Fermín Cooley Gallegos. De esa célula fueron asesinados casi todos sus amigos. Sin embargo, ella se quedó para dar testimonio de los hechos. Se llamó Lalita Curbelo Barberán y se sigue llamando porque está aquí, en esos objetos, en los retratos, en los libros y en el alma de esta casa. La familia de Lalita Curbelo era de San Germán, aquí en Holguín. El abuelo vino de Sevilla y la abuela de Madrid. Eran un matrimonio de la clase media alta. Tuvieron 6 hembras y un varón. Ese varón es el padre de Lalita Curbelo. Y su madre, o mejor, sus madres, fueron 2 tías paternas solteronas. Casi todas las tías de Lalita fueron solteronas. El padre de ellas les dio estudios, pero les puso un requisito para casarse. Solamente podían aceptar al que fuera abogado y español. Las muchachas esperaron el que cumpliera con esos requisitos, pero los pundonorosos abogados españoles no llegaron y ellas envejecieron. Felizmente el padre no puso requisito ninguno a su único varón para que encontrara pareja con que casarse y Ernesto Curbelo, que así se llamaba él, se pudo casar con una cubana criolla de allí mismo de San Germán, Magdalena Curbelo. Ernesto y Magdalena tuvieron 13 hijos. La última en nacer fue Lalita. Después del parto, la madre quedó muy delicada y unos pocos meses después ella falleció. A Lalita la criaron 2 tías paternas que vivían en Holguín y que se llamaban Ángela y Eulalia, pero Lalita nunca les dijo así. Siempre sus tías madres fueron Anga y Lala. Nunca una niña holguinera tuvo madres más amantísimas que Anga y Lala para con Lalita. Incluso ella llevaba el nombre de una de sus tías. Lalita siempre fue considerada huérfana y ella incluso contó muchas veces que tenía el sentimiento de culpa, que había sido la causa de la muerte de su madre y sus otros hermanos. Era solamente a Lalita a quienes le decían la huerfanita. De todas maneras, Anga y Lara la tuvieron con ella en Holguín, le dieron estudios, le transmitieron todo su fervor católico practicante y Lalita se convirtió en una católica que generalmente se le veía en misa, pero también en maestra de escuela. Hay varias imágenes de la Virgen de la Caridad en la casa de Lalita Curbelo,
pero ninguna es más vistosa que esta imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad de Holguín, junto con San Isidoro. Esta imagen de la Virgen del Rosario probablemente sea una de las imágenes más grandes que hay de la Santa. Por eso es que las autoridades eclesiásticas y de patrimonio deberían de hacer un estudio sobre esta imagen por el tamaño y también por un mito que la relaciona con la iglesia de Bayamo. Se dice que cuando los mambises entran en 1868 en Bayamo, incendian posteriormente la ciudad, muchas de las imágenes que estaban en Bayamo fueron buscando otros destinos, otros rumbos, y que esta imagen, dice ese mito, reitero, sin comprobar, era de la iglesia de Bayamo y vino a parar a la familia de Lalita que vivía entonces en San Germán. Posteriormente la imagen vino a Holguín, donde estaban las tías de Lalita, y cuando ellas fallecieron, la poeta la mantuvo y la veneró por siempre. Hoy todavía esta imagen de Nuestra Señora del Rosario ocupa uno de los lugares más importantes de la casa de la poeta. Es verdad que la poeta no conoció a su madre biológica, pero madres amantísimas no le faltaron. Primero fueron sus dos tías, Lala y Anga, y cuando ellas sintieron que había pasado el tiempo, que se les estaba acabando la vida, buscaron a una amiga suya, a Dolores Sanjurjo y de Alcázar, Lola, para sus amigos. La historia de Lola y su amor por Lalita es cosa de novela. Lola venía de una familia de mucho dinero, por tanto pudo tener el mismo destino que sus hermanas, o sea, casarse con un millonario, recorrer el mundo, ir a los lugares más exclusivos. Sin embargo, ella no hizo eso. Ella decidió que iba a cuidar a Lalita y por eso cortó con su familia, vendió su casona en el reparto Peralta y vino a vivir en esta casa. Si verdad es que Lala y Anga, las tías, crearon a la mujer y maestra que fue Lalita, verdad es que Lola creó a la poeta. Lola Sanjurjo hizo todo lo que fue necesario para que Lalita se dedicara a la poesía sin ningún tipo de preocupaciones terrenales. La maestra, la poeta que incluso escribía para los periódicos más importantes de la ciudad, que tenía programas de radio en los que salía leyendo poemas, se vinculó al movimiento 26 de julio. Después de intentarlo varias veces, la vez número 19, el comando que ajustició al asesino coronel jefe del Regimiento Militar de Holguín, Fermín Cowley, logró cumplir su misión. En sus memorias dijo la poeta Lalita Curbelo que todos los integrantes del 26 de julio sabían muy bien el peligro que tendrían que enfrentar. Lalita y los principales líderes del 26 de julio emprendieron muchísimas acciones en la ciudad. Por eso su vida corría mucho peligro, después que el comando que se había preparado para eso logró ajusticiar al asesino coronel jefe del regimiento militar, Fermín Cowley Gallegos. Otros implicados como Lalita decidieron marcharse de la ciudad. Sin embargo, ella no. Ella decidió que se quedaba en Holguín y dijo que confiaba plenamente en la virilidad y lealtad de sus amigos del 26 de julio y no le faltó razón. Ninguno dijo su nombre, ninguno la delató a pesar de que fueron salvajemente torturados. Al final, muchos de sus compañeros más cercanos terminaron asesinados. Mario Pozo, Pedro Rojena, Manuel Angulo Farrán. Se dice
que ese día, cuando se supo del asesinato de sus compañeros, Lalita estuvo mucho, pero mucho tiempo sentada en la escalera que llevaba hasta la torre, llorando desconsoladamente. De su amigo Oscar Lucero, ella hizo un culto hermoso, conmovedor. El libro que la poeta escribió sobre Oscar Lucero es extraño en la historiografía holguinera, y digo extraño por la ternura que emana de él. Ella, la poeta, se llamó y se llama Lalita Curbelo Barberán, y digo se llama porque ella sigue viva en esta casa, en los objetos, en los muebles, pero sobre todo en este lugar, la torre, que es como Lalita llamaba a su biblioteca, donde pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y escribiendo. Ahora, aquí en la casa en la que vivió la poeta, le dejamos el libro que ella escribió sobre su gran amigo, Oscar Lucero. Quien lo desee puede venir a leerlo. Después del triunfo de la Revolución, Lalita Curbelo no aceptó absolutamente ningún cargo. Sencillamente quiso ser lo que siempre había sido, maestra de escuela. Y por maestra de escuela creó el que es su mejor libro de versos. Lalita decidió que era necesario y urgente recoger a todos los niños desvalidos de la ciudad y darle escuela, darle un techo, y lo hizo. Organizó a todas las mujeres de Holguín y crearon una escuela para niños sin familia. A esa escuela la nombró la Casona de Amor Diario. Y aquella maestra y poeta que nunca tuvo hijos, de pronto se convirtió en madre de 200 niños. Esos niños hoy tienen más de 60 años y todos, absolutamente todos, le siguen llamando madre. Ellos habitualmente vienen a esta casa donde vivió sus últimos años Lalita Curbelo. Este próximo febrero de 2020, Lalita habría cumplido 90 años. Ese día estoy seguro que muchos de esos muchachos vendrán a esta casa a recordar a la maestra, a recordar a la poeta, a recordar a quien es, sin lugar a dudas, madre y guía de muchísimos holguineros. Volveremos a esta casa. Hasta un próximo encuentro.